Vamos a hablarles de manera muy breve, diríamos que de manera muy tangencial, sobre la investigación científica. Un poco referido el asunto a cómo se estructura más o menos un proyecto de investigación. En primer lugar, debo decirles que la investigación es un proceso como cualquier otro. La investigación científica es un proceso como cualquiera. Solo que este proceso es un proceso sistemático, es un proceso controlado, es un proceso empírico, es un proceso crítico. ¿Qué significa sistemático? Sistemático significa que es un proceso que implica la existencia de una disciplina para poder hacer la investigación. Es decir, que los hechos no se dejan a la casualidad. Eso es lo que implica lo sistemático y lo controlado. Además, el proceso es empírico porque se basa en fenómenos observados de la realidad, y es crítico porque hace un estudio objetivo alejado de las cosas personales o subjetivas. Yo debo decirles que la investigación científica se hace para producir nuevos conocimientos, para resolver problemas, para atender estudios insuficientemente tratados o para fortalecer algunos aspectos de un tema cualquiera. No significa de ninguna manera la investigación un ejercicio cualquiera o una actividad, como ocurre en muchos casos, en donde se toman informaciones de documentos para reproducirlos textualmente. La investigación científica tiene que producir cosas nuevas, cosas distintas, tiene que aportar al conocimiento. Pero ese proceso que llamamos investigación científica, para su estructuración, lleva o hay que observar una serie de pasos. El primero de ellos, ¿cuál es? El primero de ellos es concebir la idea, es decir, que para iniciar una investigación es fundamentalmente necesario tener una idea o concebir una idea que luego se transforma o debe transformarse en el tema de investigación. Una cosa importante decir es que la idea de investigación puede surgir de diferentes fuentes. Puede surgir de experimentos, de investigaciones, de revistas, de conversaciones, de artículos científicos, de preocupaciones, de intereses personales, o pueden surgir de temas sugeridos, como puede ser el caso, por el profesor. Es decir, lo primero de un trabajo de investigación es la idea de investigación, que es lo que se convierte en el tema, el objeto de investigación. Si no existe el tema de investigación, que es el objeto de la investigación, evidentemente no puede haber investigación. Una vez se tiene ya claro el tema de investigación o el objeto de la investigación, viene un segundo paso. El segundo paso es plantear el problema. ¿Qué significa plantear el problema? Plantear el problema significa afinar la idea de la investigación, afinar el tema de investigación.
afinar el objeto de investigación. Pero ¿cómo se hace ese planteamiento del problema? Hay tres cosas que son fundamentales para poder resolver esto que llamamos el planteamiento del problema. Primero, hay que señalar los objetivos. Los objetivos son la guía de la investigación. Dice hacia dónde va. Sé cuál es la orientación de la investigación. Es fundamental. Los objetivos deben ser redactados en forma clara, que no dé cabida precisamente a confusiones. Debe ser claramente expresado, claramente presentado. Los objetivos deben estar redactados en la forma infinitiva del verbo, es decir, deben terminar en ar, en ir, er o ir. Así, por ejemplo, objetivo de investigación puede ser comprender, fíjense, termina en er, analizar termina en ar, explicar, por ejemplo, ar, discutir, ir, exponer. Observe que los ejemplos que le estoy dando, estos objetivos terminan en ar, en er o en ir. Pero un detalle importante en los objetivos es que los objetivos le van a definir a usted el tipo de investigación. Por eso que hay que ser cuidadoso, muy cuidadoso al presentar los objetivos de investigación. Y explico por qué. Porque un objetivo direcciona hacia el tipo de investigación. Si yo digo, por ejemplo, señalar es un objetivo que me lleva a mí más o menos a describir. Si yo digo comprender, es un objetivo que me lleva a mí a analizar. De manera que cuando yo redacto los objetivos, yo tengo que tener claridad de qué es lo que se quiere y hasta dónde va el estudio. Si se trata de un estudio que nada más va a describir, entonces los objetivos deben indicarlo así. Se trata de un estudio que va a analizar, a explicar, los objetivos deben indicarlo así. Lo que no puede ser es que haya una mezcolanza de objetivos, que por un lado describa y que por otro lado pretenda, por ejemplo, comprender, analizar o reflexionar. De manera que los objetivos deben estar bien expresados, claramente señalados, de manera que ellos puedan direccionar la investigación. O es una investigación que va a describir o es una investigación que va a explicar, a reflexionar. Una vez yo haya señalado los objetivos del trabajo, es importante, viene otra parte que es también vital. Es la justificación del problema. ¿Qué significa justificar el problema? Habrá que explicar si el problema es viable, para qué sirve, cuál es su importancia, si ayuda a resolver un problema, a quienes beneficia. Con eso usted justifica la investigación. Y un tercer aspecto en esto que se llama el planteamiento del problema es la viabilidad de la investigación. Habrá que explicar en el proyecto de investigación si la investigación es viable, si hay recursos económicos, si hay acceso a fuentes de información, si hay suficiente bibliografía, si hay recursos humanos, si se cuenta con el tiempo para desarrollar el proyecto. Bueno, eso va a consultar lo que es la viabilidad. De manera que, para ir situando el asunto, lo primero que tiene que haber es el tema de investigación. Si no hay tema, no hay investigación. Una vez tengo el tema, la investigación, viene la otra parte o la segunda parte del proyecto, que significa el planteamiento del problema. ¿Cómo planteo el problema? El problema lo planteo desarrollando tres cosas. Primero, los objetivos que acabo de señalar, que son los que direccionan la investigación,
que deben ser bien claramente, bien expresados, claramente señalados, ¿no? Que deben terminar en oír, y que debe tenerse claridad porque en los verbos le van a definir el tipo de investigación. Y que además decía que observese que estos verbos terminan en ir, o sea, en la forma infinitiva del verbo. ¿Qué más es para plantear el problema? También es justificar el problema. ¿Qué significa justificar el problema? Señalar si el problema, para qué sirve el problema, a quién beneficia, cuál es su importancia, se ayuda a resolver un problema, cuál es su trascendencia. Y la otra parte que ayuda a justificar, a plantear el problema, se refiere a la viabilidad de la investigación. Habrá que decir si la investigación es viable o no. Una vez cumplido con esta segunda parte de la investigación, viene la tercera parte. ¿Cuál es el tercer paso, la tercera parte del proceso? Es lo que llaman el marco teórico. Esta parte es referida a qué? Precisamente a lo que se quiere demostrar a lo largo de la investigación. Es decir, aquí van contempladas lo que son las hipótesis de trabajo. Recuerden que las hipótesis no son más que supuestos que a lo largo de la investigación se validan o no. Pero ¿cómo se construye el marco teórico? Primero que hay que hacer para construir el marco teórico es revisar la bibliografía. Es decir, revisar todo lo que diga relación con el tema en cuestión. Investigaciones, estudios, producciones, libros, obras, es decir, todo lo que diga, porque la revisión de la literatura le va a permitir a usted saber en qué estado está el problema. Entonces, una vez se tenga eso y se haga la relación de cuál es el estado del problema, habrá que formular las hipótesis de trabajo. Las hipótesis no son más que supuestos. Hay quien dice que las hipótesis no son más que la explicación tentativa del problema. No es la explicación absoluta del problema. Son las explicaciones tentativas del problema que a lo largo de la investigación usted tiene que validarla o no. Una vez haya planteado el marco teórico, ahora habrá que definir cuál es el tipo de investigación. Es decir, hay que decir si la investigación es una investigación exploratoria, si la investigación es descriptiva, si la investigación es correlacional y si la investigación es explicativa. Hay 4 tipos de investigación. Usted deberá decir de esos 4 tipos dónde está ubicado su proyecto. O el proyecto explora, es decir, es un proyecto nuevo que abre las posibilidades para que se haga un estudio. Es un tema que no ha sido tratado, ¿no? Un tema novedoso, entonces es un tema que explora. Si eso es así, si es el caso, entonces de su investigación va a ser una investigación exploratoria. Pero si la investigación, por ejemplo, se dedica a describir las características de un fenómeno, entonces la investigación cae en el terreno que llamamos nosotros de la descripción, es decir, es una investigación descriptiva. Si de lo que se trata es de correlacionar variables en una investigación, esa investigación va a ser correlacional. Y si, por ejemplo, la investigación cae en el terreno de poder encontrar causas y efectos del proyecto o en el proyecto, entonces la investigación va a ser de tipo explicativa. Un ejemplo sencillo nos puede ayudar a ilustrar lo que estamos diciendo. Si, por ejemplo, queremos estudiar el trabajo infantil, pero resulta ser
que en la investigación, en la indagación que hemos hecho, no hay mayormente trabajo sobre el trabajo infantil. La revisión de la literatura, de la información, nos llevó a nosotros a saber que no hay mayor fuente de información sobre el trabajo infantil. Como quiera que eso es así, entonces el proyecto comienza a explorar, y como quiera que comience a explorar, ese proyecto tiene la característica de un proyecto exploratorio. Tema nuevo, tema que comienza a abrir camino para otras investigaciones. Entonces ese tema cae en el terreno de lo exploratorio. Si, por ejemplo, ese mismo tema, que es el tema del trabajo infantil, yo lo sitúo en el terreno de decir, si el trabajo infantil mayormente lo realizan jóvenes, si, por ejemplo, esas jóvenes están comprendidas entre un número de edades, por decir así. Si esa joven, por ejemplo, no tiene mayormente escolaridad, ¿no? Si determinamos la cantidad, por ejemplo, el número, es más o menos aproximado de la población que se dedica al trabajo infantil, nosotros simplemente estamos describiendo el fenómeno. Ahí no estamos explicando absolutamente nada, ahí no se está correlacionando absolutamente nada, ahí simplemente se está describiendo el fenómeno. ¿Cuántas son? ¿Qué edades son? ¿Qué nivel de escolaridad? Eso es simplemente describir el fenómeno. Pero si de lo que se trata es que a nosotros nos importa por qué se produce ese fenómeno, por qué, por ejemplo, cierta población infantil se dedica a eso. Eso ya es el trabajo que comienza a explicar el fenómeno. ¿Cuál es su condición social de la población que se dedica a eso? ¿Por qué estos niveles de escolaridad de esa población, por ejemplo, permite saber que esa población es la que mayormente se dedica al trabajo infantil? Ya esa es una investigación que comienza a indagar otras cosas, causa, por ejemplo, y efecto. Entonces ya es una investigación que cae en el terreno de la explicación. Lo que hay que decir es que una investigación puede comenzar explorando, puede seguir describiendo, puede continuar correlacionando y puede terminar explicando. Es decir, o puede quedarse en el terreno de lo exploratorio o puede avanzar hacia la parte descriptiva o puede quedarse en el terreno de la correlación hasta allí. De manera que lo que quiero decir con esto es que un estudio puede tener los 4 tipos de investigación, puede contener 1 o puede contener 2 o puede contener 3 de los 4 tipos de investigación. Una vez se haya definido el tipo de investigación, que dicho sea de paso, debo decirle que el tipo de investigación está íntimamente vinculado, por eso que era importante observar los verbos, porque si la investigación es descriptiva, no puede haber un verbo en la investigación que diga comprender, porque la comprensión no es descripción. Entonces, si mi investigación es descriptiva, el verbo tiene que indicarlo así. Si mi investigación es explicativa, el verbo tiene que explicarlo así. Una investigación explicativa que, por ejemplo, tenga el verbo señalar, ahí hay una contradicción, porque la explicación no es descripción, como vengo diciendo. Entonces, había que corresponderse el verbo con el tipo de investigación. Si es explicativa, entonces el verbo debería ser, por ejemplo, comprender, por ejemplo, analizar, por ejemplo, reflexionar, ya es otra cosa. De manera que es importante que quede claro que los objetivos están íntimamente vinculados, relacionados con el tipo de investigación.
Bueno, una vez ya hayamos definido el tipo de investigación, corresponde ahora ver el diseño de la investigación. Hay dos tipos de diseño. Hay lo que se llama el diseño no experimental, el diseño experimental, su palabra lo digo, experimentos, y hay que el diseño es el diseño no experimental. El diseño experimental es un diseño propio de las ciencias naturales. El diseño no experimental son propios de las ciencias sociales. El diseño será experimental cuando se tenga la capacidad de poder intervenir. Fíjese usted, intervenir de manera deliberada en el manejo de las variables del estudio. Es entonces no experimental cuando no se pueda intervenir para manipular la variable de un estudio. En un experimento, el investigador construye deliberadamente una situación y puede manipular la variable. En el diseño no experimental no hay manipulación de la variable, es decir, no construye ninguna situación. De manera que hay una diferencia entre ¿qué? Entre el diseño no experimental y el diseño experimental. Mientras que en el diseño experimental es posible que se pueda intervenir de manera deliberada, de modo tal que se pueda manipular las variables, en el diseño no experimental no es posible la intervención para poder manipular las variables del estudio. Una vez se haya hecho esto, vamos a la fase de la recopilación de fuentes. ¿Qué significa recopilar fuentes? Recopilar fuentes significa buscar, pesquisar todo lo que diga relación desde el punto de vista de la fuente con el proyecto. Es decir, habrá que hacer contacto con libros, con revistas, con periódicos, con investigaciones, en el caso que nos ocupa con códigos, es decir, toda la instrumentación que nos sirve para recopilar información, entrevistas, por ejemplo, cuestionarios, todo lo que nos sirva a nosotros para poder recoger información para el trabajo, hay que hacerlo, y esta fase significa recopilación de información. Una vez tenga la información, tengo que analizar la información, porque no es que recojo la información y la dejo allí, sino que la información hay que trabajarla, hay que analizar la información. Una vez tengo ya resuelto el problema de la información, del trabajo de la información, que luego va a ir permitiendo que se pueda validar lo que habíamos planteado arriba en el marco teórico como hipótesis. Una vez tenga resuelta esa parte, debo entonces presentar un informe final, es decir, los resultados de la investigación. Digo lo siguiente, para poder precisar esto. Los puntos de la investigación, ¿cuáles van a ser de manera muy breve? Uno, debe tener el tema. Uno llama primero la idea, esa idea termina siendo el tema, termina siendo el objeto de la investigación. Después, ¿qué sigue? Sigue lo que se llama el planteamiento del problema. ¿Qué es plantear el problema? Plantear el problema significa señalar su objetivo, señalar su justificación y señalar su viabilidad. 3 cosas habrá que desarrollar para poder plantear el problema. Los objetivos que direccionan la investigación, ya le expliqué cómo deben ser presentados. La justificación, hay que justificar el estudio, para qué sirve, cuál es su importancia, cuál es su utilidad, cuál es su trascendencia. Y la otra parte del planteamiento del problema es la viabilidad. Hay que ahí explicar si el trabajo es viable, si no es viable, si hay acceso a fuentes, si no hay acceso a fuentes, si se cuenta con recursos humanos, si se cuenta con recursos económicos. Es decir, hay allí que presentar
si el trabajo es o no es viable. Una vez se haya planteado el problema, con estos tres aspectos que le estoy diciendo, viene lo que llamamos nosotros el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico no viene a ser más que la parte de la investigación que usted va a construir en razón de lo que usted quiere validar a lo largo de la investigación, y eso es a través de lo que llamamos nosotros la hipótesis de trabajo. Pero para construir el marco teórico, primero usted tiene que revisar todo lo que se ha podido hacer o escribir sobre la investigación. Porque cuando usted revisa la literatura, usted indaga sobre literatura, usted va a conocer en qué estado está el problema que está investigando. Si ha sido bien tratado, si ha sido insuficientemente tratado, y qué cosa, por ejemplo, había que observar de la investigación, porque es posible que usted pueda estar proponiendo un proyecto y que ese proyecto pueda ser un proyecto que ya ha sido de alguna manera tratado en otra investigación. Entonces no tiene sentido trabajar sobre lo que ya ha sido trabajado. Entonces, una vez usted desarrolla el marco teórico, revisa la literatura, formula sus hipótesis, y que las hipótesis no son más que un planteamiento hipotético, ¿vale? Concepto, es una explicación tentativa frente al problema, no es una explicación definitiva, por ejemplo, sino tentativa. Si yo digo, para señalar algo, que el fracaso escolar en los colegios secundarios del país, por ejemplo, se debe a un problema de la metodología empleada por el docente, esa es una hipótesis de trabajo. Habrá que demostrar a lo largo de la investigación si es cierto o no. Si las condiciones de infraestructura de los edificios tienen todo un efecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esa es una hipótesis que habrá que demostrar, ¿no? Si digo que la parte curricular, por ejemplo, tiene todo un efecto en ese proceso de enseñar y aprender, esa es una hipótesis. Un trabajo puede tener muchas hipótesis, no necesariamente tiene que tener una hipótesis. Eso se construye en el marco teórico, pero a lo largo de la investigación eso deberá ser probado. Lo otro, o puede ser incluso descartado, ¿por qué no? Lo otro que sigue es el tipo de investigación. Su estudio debe definir qué tipo de investigación usted quiere. Está planteando. Descriptiva, exploratoria, correlacional, correlacional. Y en la otra parte final es el diseño de la investigación. Habrá que señalar si la investigación es experimental o no experimental. Y lo otro que sigue entonces es la recopilación de información y finalmente el informe final. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Para recapitular lo siguiente. 1, la idea, el tema o el objeto. 2, el planteamiento del problema. 3, el marco teórico. 4, el tipo de investigación. 5, el diseño de la investigación. 6, la recopilación de la información. Y 7, el informe final. Con esto, usted más o menos cumple con el proyecto de investigación. De manera que si el profesor está sugiriendo hacer un trabajo de investigación, lo que está proponiendo es esto. Ya tiene el tema. Habrá que plantearle el problema, señalando los objetivos, explicando el trabajo para qué sirve, por ejemplo, justificando el trabajo. Tendrá que explicar ahí si el trabajo es viable o no es viable, si hay fuente o no hay fuente. Una vez usted termine con eso, en una redacción sencilla, podrá explicar qué se quiere a través de ese trabajo, es decir, plantear o demostrar el marco teórico, definir allí en su trabajito si que el trabajo es un trabajo que describe, que explora, que correlaciona o que trata de explicar, señalar si el trabajo es experimental o no experimental. Obviamente los trabajos en ciencias sociales y en el marco del derecho son trabajos no experimentales.
buscar la recopilación de información, señalar allí qué información, ponemos qué fuente, o sea, y trabajar después con el análisis de la fuente y finalmente presentar el informe final. Bueno, con esto, de manera muy breve, hemos querido presentar lo que pudiésemos llamar nosotros el proceso de investigación, qué parte más o menos había que considerar para poder estructurar un proyecto de investigación, que de luego, como le dije al principio, la única forma de llegar al conocimiento científico es a través precisamente de la investigación científica. Muchas gracias.